Muy bien, entonces, ya hablamos de la estructura del mercado de capitales. Ya conocimos cómo hacer un perfil del inversor, es decir, ya nos conocemos como inversión. A continuación, lo que vamos a presentar son los diferentes activos financieros, es decir, cuáles son aquellos instrumentos disponibles en el mercado para poder operar. Y aquí aparece la consulta de qué es un índice. Básicamente, un índice es un registro que prácticamente lo que hace es describir y ordenar determinadas cosas, personas, que tienen algo en común. O sea, esa sería la definición básica de lo que es un índice. Ahora bien, si hablamos de mercado de capitales, claramente lo que va a aparecer es un índice bursátil. Y aquí queremos saber qué es precisamente un índice bursátil. Un índice bursátil principalmente es una medida estadística y lo que hace es reflejar el comportamiento del mercado a través del tiempo. Principalmente va a estar compuesto por una canasta de activos. Recuerden que en el mercado argentino nuestro índice de referencia principalmente es el Merval, ¿sí? Que este es el término que recibe, que está compuesto por aquellas empresas que cada determinado tiempo el mercado lo que hace es ir analizando cuáles son las compañías que más operan o que mayor volumen genera o que mayor cantidad de transacciones realizan y en base a este análisis define si son representativas o no de nuestro índice, por lo tanto las incorpora en este índice de referencia. Es decir, cada 3 meses el mercado lo que hace precisamente es esto, es analizar estas compañías y define la nueva composición del Merval. ¿Qué quiere decir definir la nueva composición del Merval? Simplemente agregar nuestras nuevas empresas a este índice de referencia o sacar a determinadas empresas de este índice de referencia. Y sobre este punto aparecen consultas habituales. La primera, ¿el índice Merval se puede operar? La respuesta es no. Lo que podemos operar son los activos, o sea, las empresas que forman parte de ese índice de referencia. Bien, sí, por supuesto, como lo vamos a ver en un ratito, existen determinados vehículos de inversión, como por ejemplo puede ser un fondo común de inversión que de alguna manera me permite seguir el rendimiento del Merval. Pero el Merval en sí como índice no lo puedo operar. Recuerden que lo que operamos son las empresas que forman parte de ese índice. La segunda pregunta que suele aparecer es, entonces, si el mercado cada 3 meses va cambiando la composición del Merval, significa que si saca alguna empresa de ese índice de cotización, entonces deja de operar en bolsa? La respuesta es no. Simplemente lo que hace es dejar de estar en el índice de referencia Merval, pero no significa que la empresa dejó de cotizar. Va a pasar a cotizar en otro panel, por ejemplo, en el panel general. Recuerden que el Merval nuevamente es simplemente un índice de referencia que está compuesta por aquellas empresas que mayor volumen o cantidad de transacciones realizan. Pero adicionalmente al Merval, en el mercado en general existen muchos paneles. Tenemos el Merval, Merval 25, Merval Argentina, el panel general. Es decir, que no si esté en el mercado o en el Merval no significa que esa empresa deje de cotizar. Seguirá cotizando habitualmente, pero directamente ya en otro panel de cotización. Ahora bien, entonces ya hablamos de índice, ya conocemos que es un índice bursátil, sabemos que es algo o un índice de referencia. Pero cuando hablamos de activos tenemos dos grandes clasificaciones, tenemos activos de renta fija y tenemos activos de renta variable. Y ustedes se preguntarán cuál es la diferencia entre renta fija y renta variable. La distinción es el flujo de fondos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de renta fija es un activo que ustedes operan y que al momento cero de adquirirlo ya conocen todas las condiciones de esa inversión. Por ejemplo, un ejemplo de renta fija puede ser un bono o una obligación negociable. ¿Por qué? Porque el bono lo que es emitido por un gobierno, puede ser provincial, municipal y nacional, y en base a eso, al momento de emitirse ese bono, ya se define cuál es la condición de esa emisión. ¿Qué quiere decir? Bien, es un bono. ¿Quién lo emite? ¿Cómo me paga el interés? ¿Lo hace mensual, semestral, al vencimiento? ¿Cómo me paga ese interés? ¿Lo hace en pesos? ¿Lo hace en dólares? ¿Cómo me regresa el capital que yo presté? Porque recuerden que mediante la emisión de bonos, en el caso del Estado, lo que está obteniendo es financiamiento público. Entonces, ¿cómo hago yo, inversor, si adquirí ese bono? O sea, si yo cedí mi dinero y a cambio me da un bono, ¿de qué forma me regresan ese capital? ¿Semestralmente? ¿Anualmente? Es decir, todas las condiciones de esa inversión ya están debidamente prefijadas, establecidas. ¿Cómo? A través de lo que llamamos un prospecto de emisión.
Los activos de renta fija precisamente lo que tienen es esto, es un prospecto de emisión, donde todas estas condiciones y estas características ya están definidas. Cuando hablamos en cambio de renta variable, esta situación no se da. Básicamente lo que yo no conozco es el flujo de fondos futuros, es decir, yo adquiero un activo, como por ejemplo puede ser una acción, pero desconozco cómo finalmente va a ir esa inversión. ¿Por qué? Porque a diferencia del primer caso, cuando hablábamos por ejemplo del ejemplo del bono, donde uno pasa a ser acreedor y por lo tanto como está cediendo, está prestando dinero, en contrapartida me dicen de qué forma me lo van a reintegrar, cuando hablamos de renta variable esto no ocurre. Recuerden que en el caso de acciones, si ustedes la compran, simplemente lo que están pasando a hacer es socio de esa compañía y por lo tanto el retorno que finalmente yo voy a obtener por ser socio de esa compañía va a depender pura y exclusivamente entonces de cómo finalmente a la empresa de la cual yo ahora soy socia por tener acciones, por tener parte de ese capital de la compañía, resulte. Por otro lado tenemos los CDRs, los certificados de depósitos extranjeros. Entonces, ya presentamos los bonos, ya presentamos las acciones. A continuación vamos a presentar los CDR, que simplemente son certificados de empresas extranjeras que operan localmente. Por supuesto, se operan también en pesos y principalmente lo que están haciendo es adquirir un certificado que de alguna manera está representando un activo pero que opera en el exterior. La realidad es que el panel de CDRs tiene bastante listados, pero quizás los más negociados es Apple, Google, Coca-Cola, Citi y principalmente lo que están haciendo es esto, es comprar un activo en el mercado local, pero que en realidad su valor de cotización de alguna manera está atada al valor real que ese activo tiene en el exterior. Por otro lado tenemos las letras y las notas del Banco Central, conocidas también como LEBAC y NOBAC, que no es otra cosa en el caso de las LEBAC que como hacer un plazo fijo bancario. Cuando ustedes hablan de las letras del Banco Central, lo que están haciendo es obtener un título del Banco Central y por suscribir a ese título, por suscribir a esa letra, lo que están recibiendo a cambio es una tasa de interés. Obviamente ustedes cuando suscriben a una letra del Banco Central, es el Banco Central el que finalmente va a definir a través de un proceso de suscripción qué tasa va a pagar. Y no es otra cosa que hacer esto, es simplemente suscribir una letra del Banco Central, se define la tasa de suscripción, el plazo al que voy a suscribir, 35 días, 60, 90, 120, a qué plazo lo voy a hacer y cuando pasa ese plazo del cual yo suscribí, simplemente vuelvo a tener el capital más los intereses. Las obligaciones negociables, por el otro lado, es exactamente que un bono, pero a diferencia de ser emitido por un Estado, es emitido por una empresa. Volvemos a lo mismo, hay una condición, una necesidad de financiamiento que la empresa tiene y en base a eso lo que hace es ofrecer al mercado una ON, una obligación negociable, que cuando yo lo adquiero conozco nuevamente cuáles son las características. La diferencia que quizás existe con un bono es que es una obligación negociable como máximo, puede tener un plazo máximo de amortización de ese capital de 5 años, que recuerden que cuando hablamos de bono estos plazos pueden ser claramente superiores. Cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido principalmente son utilizados por las pymes. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces las pymes están necesitadas de financiamiento, entonces lo que hacen es acercarse a la bolsa y poder de alguna manera intentar descontar cheques. La operatoria es muy simple. La empresa se acerca al mercado, tiene un cheque y lo descuenta. ¿Cómo lo descuenta? A través del mercado, por oferta y demanda. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, empresa, tengo un cheque cuyo valor nominal es de 50.000 pesos, siguiendo el ejemplo, puedo tranquilamente ofrecerlo al mercado y el inversor, a través del interés o no de recibir ese cheque o de comprar o de adquirir ese cheque, ofrece. Y, por ejemplo, se termina haciendo la operación por 40.000 pesos. Esto entonces, el inversor paga 40.000 pesos por el cheque, pero al vencimiento de ese cheque recibe los 50.000 pesos. Por lo tanto, entre el precio que pagó por ese cheque y el valor total real que recibe por el vencimiento de ese cheque, está implícito la tasa de interés que finalmente como inversor me hice por haber adquirido ese instrumento. Obviamente a la empresa le sirve porque obtiene un financiamiento a un plazo anterior, es como que puede adelantar ese pago a cambio de una tasa que paga, y al inversor por supuesto también porque es un instrumento que aparece en el mercado que permite de alguna manera hacer una inversión relativamente de no tan alto riesgo. Por otro lado tenemos las cauciones, que la caución, la denominación correcta es que es el plazo fijo bursátil.
no es otra cosa. ¿Qué quiere decir esto? Yo, inversor, tengo ahorros, me puedo acercar al mercado y caucionar esos ahorros a una tasa. Principalmente las cauciones se caracterizan por ser de plazos muy cortos, 7 días, 14 días. Y la pregunta que quizás se pueden hacer es, ok, pero entonces, ¿a quién le prestan o cómo hacen para colocar ese dinero? Es simple, yo estoy colocando mi capital en el mercado a través de una caución y decidiendo ese interés y recibiendo ese interés, pero en contrapartida hay otro inversor que está tomando ese capital que yo estoy prestando. Entonces, la pregunta que puede surgir aquí es, ¿qué garantía tengo de que ese capital que yo estoy ofreciendo al mercado efectivamente en el plazo de vencimiento me regrese? La realidad es que la otra parte que está tomando ese dinero, o sea, que está recibiendo ese financiamiento o ese préstamo, en contrapartida está dejando garantías. ¿Qué son las garantías? Son tenencias, son activos. Por ejemplo, yo tengo un portafolio conformado por bonos. La valorización de mi portafolio está en 60.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Caucionarlas al mercado, ofrecerlas en garantía y en base a eso obtener un préstamo. ¿Qué ocurriera si yo, quien tomé el préstamo, no regresara el capital a su vencimiento al mercado? Simplemente lo que hace es tomar estas tenencias que dejó en garantía, las liquida y en base a eso regresa el capital al inversor inicial que era el que estaba cediendo, el que estaba prestando el dinero a través de una caución. La realidad es que históricamente no existió nunca una caución que no se pagara. Esto en realidad es por esta cuestión de que existe una persona que está colocando su dinero en caución, es como está haciendo como un plazo fijo bursátil, y en contraparte hay otro inversor que está tomando ese dinero, pero por tomar ese dinero, por supuesto, está dejando determinados activos en garantías que quedan inmovilizados en el mercado para que ante una eventualidad, falta de cumplimiento, el mercado pueda salir y afrontar con esa obligación. Aquel que está tomando, o sea, que está colocando el dinero en una caución, recibe la denominación de caución colocadora, y aquel que está tomando ese préstamo, o sea, aquel que está tomando ese dinero, recibe la denominación de caución tomadora. Muy bien, como vimos, presentamos muchos instrumentos, presentamos acciones, presentamos bonos, presentamos las letras del Banco Central, presentamos las cauciones, presentamos todo lo que es cauciones, cheques de pago diferido. Pero también puede pasar que el inversor diga, la realidad es que yo no tengo ganas de elegir este activo, o no tengo el tiempo, o no me siento capacitada para poder comprender cuál es el activo que mejor se ajusta a mi perfil. Frente a esta situación, lo que aparece como alternativa precisamente son los fondos comunes de inversión, que lo que permiten es al inversor delegar la administración de estos fondos en un equipo de profesionales. Recuerden que en nuestro caso contamos, por ejemplo, con 2 fondos comunes de inversión, uno que invierte en acciones y otro que invierte en bonos, que lo que permite precisamente es esto, es que de alguna manera ustedes puedan invertir en bolsa, o sea, puedan armar un portafolio, pero delegando la administración. Claramente, operar con fondos de inversiones tienen muchos beneficios. Podemos simplemente nombrar esto de poder delegar en un equipo de profesionales, o sea, hay un portfolio manager, un especialista, un equipo de especialistas que lo que tratan es buscar la mejor alternativa, cuáles son los activos que consideran mejores para poder hacer que ese fondo tenga, por supuesto, un buen rendimiento. Por otro lado, pueden obtener una gran diversificación con montos menores. Recuerden que quizás si ustedes si quisieran comprar todas las acciones que forman parte del Merval, ¿qué monto necesitarían para poder armar ese portafolio de inversión? En cambio, tranquilamente pueden, con un monto menor, suscribir una cuota aparte de un fondo común de inversión y de alguna manera buscar esta diversificación sin exponer tanto capital, tanto dinero, ¿sí? Por otro lado, también recuerden que tienen liquidez. La realidad es que la gran mayoría de los fondos comunes de inversión permiten tanto entrar y salir de forma diaria. La realidad es que la operatoria es muy simple y también hay todo lo que tiene que ver la transparencia. ¿Por qué? Porque más allá de que ustedes estén delegando la administración de estos fondos, por supuesto el equipo que está administrando ese fondo de inversión le va a otorgar no solo el valor de cuota aparte, por ejemplo, al fin de cada día, sino que a determinado tiempo también ofrece al inversor que está invirtiendo en ese vehículo de inversión el determinado prospecto, donde se muestran los rendimientos pasados, presentes, también en algunos casos pueden darse rendimientos esperados, futuros, como así también quizás la composición de ese fondo por sectores o cualquier otra información que el administrador de ese fondo considere que es importante que el inversor posea.
Y por último, no quiero cerrar la parte de activos financieros sin presentarles un instrumento que quizás es muy conocido, muchas personas tienen ganas de operarlas, que son las opciones, pero claramente tienen que tener en cuenta que las opciones es un instrumento altamente especulativo y de mucho riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno entra al panel de opciones, principalmente a veces ve importantes retornos. Quizás una opción puede subir en un día un 50, 60, 70, 100%, pero así también como suben puede darse el efecto contrario, es decir, puede bajar. Con lo cual, a tener mucho cuidado para aquel que quiera operar opciones. Si bien es un instrumento más que interesante por los retornos que pueden ofrecernos, recuerden que a aquel que nunca ha operado en bolsa se le recomienda siempre una previa capacitación con respecto a las opciones por el alto riesgo que pueden asumir al colocar sus activos o sus fondos, mejor dicho, en este tipo de instrumentos.